Muy buenos días, profesor. Mi nombre es Julie Caterina. A continuación le voy a exponer la primera parte de la unidad de proyecto de desarrollo personal. El proyecto de desarrollo personal es un proceso, ya que este se mantiene en un tiempo prolongado. También es evolutivo, pues porque es dado por niveles de maduración. Es integral, ya que en él se desarrolla las áreas funcionales. Es progresivo porque da un crecimiento paulatino y es continuo porque no posee límites ni por edad, ni por aspecto, ni por otras cosas. ¿Qué implica esto? Esto implica que se ha de establecer metas claras y progresivas, como decía anteriormente. También se debe aprender a afrontar adecuadamente los problemas y también superarlos. Si esto no se logra, o sea, si esos obstáculos no se superan, ¿qué va a pasar? Va a venir la frustración, la depresión, sentimientos de inferioridad y hasta conformismo. Aspectos internos para lograr el desarrollo personal. Aquí tenemos pues el autoconocimiento, que son las habilidades, los sentimientos, los intereses. Tenemos también el autoestima, que pues es la valoración que se da a sí mismo, la autodirección, que es la capacidad de tener control de sí mismo, y la autoeficacia, que esta es pues el poseer confianza en sí mismo. Eh, también también parte de este desarrollo personal es la parte también de la autorreflexión y su realidad. Implica también un aprendizaje continuo de conocimiento y experiencias en el entorno laboral y en lo particular. También implica la alteración y el mejoramiento del entorno de la persona. Para lograr el desarrollo personal, también es bueno tener el reconocimiento del entorno, o sea, las costumbres de la familia, las condiciones de convivencia en las que está el individuo y las posturas ideológicas. También es importante la autorreflexión de la realidad. Esto es una postura crítica y particular de lo que la persona vive. Ya en cuanto al proyecto de vida, pues es importante tener también determinación de quién es, saber qué quiere y cómo puede lograr lo que quiere. Y lo otro, pues, es tomar decisiones con facilidad y poseer claridad sobre el rol que esta persona tiene en la sociedad. Aquí pues incluye mucho lo que es la misión, que hace referencia a un propósito claro en la vida, la visión que es qué quiero ser y las metas que permiten identificar los logros alcanzados. ¿Cómo creo que todo esto que hemos visto durante este proceso, durante este lapso que hemos aprendido, influye mucho en mi vida y más en el caso de como futura psicóloga? Yo creo que influye mucho porque incluso esto fue uno de los motivos justamente que me llevó a superarme, ¿no? El hecho de querer conocerme, de querer saber qué hay dentro de mí, cuáles son mis aspiraciones, como lo dice Abraham Maslow, ¿no? ¿Cuáles son mis necesidades en estos momentos? El deseo de siempre autorrealizarme, el deseo de siempre querer avanzar, de siempre querer dar más. Y la motivación que tengo, pues obviamente es Dios, esa siempre ha sido mi motivación. Yo pienso que Él me utiliza y Él desea seguir utilizándome pues para poder ayudar a que muchas personas pues puedan o tengan la oportunidad de conocerse, que es lo más importante del ser humano, conocerse para así poder aportar algo más valioso a la sociedad. Muchas gracias. Buenas tardes, doctor.
Me presento, soy Nadia Barrios, estudiante de Psicología Virtual de sexto semestre, y en esta oportunidad voy a hacer un aporte a la construcción del trabajo fase 3 de la materia Desarrollo Humano y Profesional. Entonces vamos a hablar sobre el esquema FODA. Entonces, la FODA en sus siglas significa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. Entonces, ¿qué es la FODA? Es una técnica que nos sirve para identificar situaciones actuales de una persona frente a su futuro en aspectos internos como externos. Entonces, en los aspectos de origen interno se encuentran las fortalezas, en donde destacamos cualidades, capacidades, aptitudes, habilidades y talentos que son innatas de una persona que se han adquirido a través del tiempo. Y las debilidades, que son las limitaciones, miedos, inseguridades, defectos y carencias que tiene una persona, pero se caracterizan por ser de origen interno. Las de origen externo son las oportunidades que van enfocadas al entorno, a las circunstancias, a las amistades o a los recursos que puede llegar a tener una persona. Y las amenazas son las advertencias y riesgos y obstáculos que puede llegar a enfrentar con el paso, pues, del tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve o cuál es la idea principal o el foco de los resultados de una FODA? Nos sirve para ampliar la percepción de la realidad, eliminando los prejuicios que se tienen, para tomar decisiones, para fortalecer el autoconocimiento que tenemos, para resolver dudas sobre las alternativas de acción, para establecer metas, para una misión y visiones personales, y sobre todo para diseñar un plan de acción para alcanzar las metas y para sobrepasar estos obstáculos. Entonces, esta matriz nos sirve muchísimo para todo lo que tiene que ver con nuestro desarrollo personal, porque nos permite aprovechar todas las oportunidades que tenemos en nuestra parte interior para afrontar las amenazas que surjan en las actividades diarias que pueda tener una persona, para mirar cómo atenuar o cómo puedo yo manejar y confrontar las debilidades que se presentan, y sobre todo, y una parte pues fundamental que podemos destacar, es cómo puedo yo potencializar las fortalezas que tengo. Entonces, esto es lo que nosotros miramos, o las cosas que son más tangibles en esta matriz FODA. Y pues nos permite también hacer nuestros planes a mediano, a corto y a largo plazo. Entonces, otra cosa que complementa mucho a esta matriz FODA, entonces, es el autoestima. Entonces, ¿qué entendemos nosotros por autoestima? Entonces, la autoestima es considerada como la valoración que se tiene de uno mismo, o sea, cuánto yo me valoro, cuánto valor yo me doy, cuánto me amo, cuánto me respeto. Entonces, eso es lo que tiene que ver con la autoestima, partiendo de sentimientos, de pensamientos, de actitudes que tenemos hacia nosotros. Y esto se basa desde el ámbito social, de la relación de otras personas y de la relación mía. Se crean como todas estas ideas de quién quiero ser yo y cuál es la autoestima que tengo conmigo comparada hacia los demás. Entonces, ¿cómo influye la autoestima en el desarrollo personal? La autoestima tiene un gran impacto en nuestro desarrollo personal, porque nos puede llegar eh, a sacarnos adelante, a prosperar, a disponernos o a indisponernos en todo lo que nosotros queramos pues llegar a hacer. Entonces, una parte importante de la autoestima y lo que dice la teoría de James, entonces, que para James, cuanto más se parezca al yo real, o sea, que es como yo como creo ser, que con el yo ideal, yo como quiero ser, entonces la autoestima será mucho más elevada. Entonces vamos a ver algunos de los elementos que constituyen la forma de la autoestima, que es la autoimagen, la autovaloración, la autoconfianza y el autocontrol. Entonces, ¿qué es la autoimagen? Es la percepción sobre cómo se ve la persona. Entonces, cómo me veo yo, cómo me aprecio yo, los atributos que tengo, mis debilidades y pues cuál es el conocimiento que tengo sobre mí. La autovaloración es más como cómo yo me percibo,
como una persona valiosa, importante y cuál es el respeto que tengo hacia mí mismo. La autoconfianza, entonces, es más que todo la creencia, la capacidad de quién puedo ser y qué puedo llegar a ser. Implica sentirse una persona eficaz y una persona muy segura. Y el autocontrol es sobre todo poseer un dominio y orden a nivel de cuidados emocionales, relaciones sociales y pues sobre todo hábitos en general. Entonces, estos son aspectos que implican o que constituyen la forma de la autoestima. Entonces, ¿cómo mejorar o cómo podemos hacer para trabajar y para mejorar esa autoestima? Entonces, una parte importante es la autorreflexión, es realizar un análisis interior de yo cómo me siento, qué pienso sobre mí, qué soy capaz de hacer, en cuáles ámbitos de mi vida debo mejorar, cuáles ámbitos de mi vida son más fuertes o deben fortalecer. Y pues esto nos ayuda para formar una autoestima mucho más alta. Y el cambio es qué plan debo yo de realizar o de transformar para aumentar mi autoestima o para pues fortalecer. Entonces, estos son como los ámbitos que constituyen y forman la autoestima. También está lo que conocemos como el efecto Pygmalion, que es este efecto. Entonces es un efecto que tienen las personas, es como la influencia de una persona puede tener sobre otra, tanto en aspectos positivos como negativos. En este caso, vamos más como a los positivos. Entonces, el efecto Pygmalion tiene influencia sobre nuestras acciones y las acciones hacia otros, impacta en las creencias propias y las de otros, causa otras acciones hacia otros o hacia mí mismo y refuerza las creencias que tenemos sobre nosotros mismos. Para hablar sobre el plan personal, entonces, mi plan personal hasta el momento ha tenido muchos altos y bajos, han cambiado muchas cosas, otras se han mantenido y otras han subido muchísimo de nivel. Pero pues la misión de mi vida va enfocada en estar en el presente, en el vivir en el aquí y en la ahora, en construir relaciones sanas, en sanar personalmente, en mi crecimiento profesional, que lo he ido logrando a lo largo de toda la experiencia, entonces que me siento súper feliz y ya en cierta parte autorrealizada en las labores que estoy realizando y donde estoy trabajando, poniendo al servicio de las personas que me rodean todas mis habilidades y pues la visión es alrededor más o menos de 5 años estaré establecida. Mi sueño o mi meta siempre es vivir frente al mar, entonces con una familia conformada, con un trabajo estable, pero pues ese trabajo ya lo tengo, pero lo que quiero ya es desempeñarme en mi profesión. Entonces, uno de los pilares fundamentales para la creación de un plan personal es saber qué quiero para mi vida, qué necesito para lograrlo, qué estoy haciendo para lograrlo y qué decisiones debo de tomar para poder alcanzar mis metas. Esto va anclado o pues tiene mucho en conjunto con la inteligencia emocional. ¿Y por qué? Porque saber desarrollar una inteligencia emocional nos permite desarrollar un plan de trabajo, tener conocimiento o manejar las situaciones, los altos y bajos que se presentan en el camino, reconocer las emociones, poder gestionarlas y controlarlas con el fin de que no afecten la meta que se ha trazado. Entonces, en mi plan personal se ha ido cumpliendo, como dije en un principio, lo que me propuse. Buenos días, profesor. Mi nombre es Cindy Estefanía Olaya Vargas y vengo a sustentar la fase 3 colaborativa. Vamos a iniciar con el concepto de qué son las emociones. Las emociones son estados afectivos que involucran las experiencias y que responden a estímulos internos o externos, el cual activan o hacen variación en el estado de ánimo. Según este autor Goleman en 1995, se refiere a ella como un sentimiento y pensamiento característicos a un estado psicológico y biológico, a una variedad de tendencia, el cual hace impulsos al actuar. Identificación de las emociones.
Tenemos un autor que es Gardner en 1983, el cual habla sobre las teorías de la inteligencia múltiple, el cual define como aquellas capacidades distintas e independientes que tenemos todos los individuos, todos los seres humanos para la resolución de problemas y también de elaborar productos que sean valiosos en nuestra cultura, cada una en las diferentes áreas que se desempeñen, que puede ser lógica, matemática, musical, lingüística, espacial, interpersonal, etc. La inteligencia emocional, según Daniel Goleman. Goleman en 1995 explica que el éxito de toda persona no depende solamente de su conocimiento, de su intelecto académico, sino realmente depende de la inteligencia emocional, el cual la define como la capacidad de reconocer los sentimientos propios y también de reconocer los sentimientos de las demás personas para hacerle un manejo correcto a las emociones, dentro del cual define los siguientes aspectos, que es el conocimiento de uno mismo, el manejo de las emociones, la automotivación, la empatía que tengamos con las demás personas, el manejo de las relaciones y, por último, la habilidad de la comunicación. Dentro de la inteligencia múltiple, Gardner en 1983 habla sobre la teoría de las inteligencias múltiples, el cual define como aquellas capacidades distintas e independientes que tenemos todos los individuos, todos los seres humanos, para la resolución de problemas o elaborar productos que sean valiosos en la cultura. Por otro lado, tenemos al autor Goleman en 1995, el cual explica que el éxito de una persona no depende de su intelecto, sino de su inteligencia emocional para reconocer los sentimientos y el de los demás, el cual nos define 6 aspectos. El primero es el conocimiento de uno mismo. El segundo es la automotivación, el tercero es el manejo de las relaciones, el cuarto es el manejo emocional, el quinto es la empatía que tengamos sobre las demás personas, ponernos en su lugar y poderlas comprender, y el sexto son las habilidades de comunicación. Los componentes de la inteligencia emocional se basan en la teoría fenomenológica, el cual es una teoría cuyas dos corrientes, cuya maneja dos corrientes, una es la social y su enfoque es la psicología social, y la otra es la corriente denominada individualista y su enfoque es clínico, que se basa o su manejo es la personalidad. Como segundo ítem, centra su postura en la existencia del marco de referencia, ya sea interno y o externo de las conductas del individuo. Y como tercero, el autor Mead en 1935 define los modelos hacia el concepto de sí mismo, subrayando la importancia de la sociedad y sobre todo de la conciencia de sí mismo para conocerse. Dentro de la inteligencia emocional, debemos ser conscientes de nuestros estados de ánimo y pensamientos. También existe una competencia social, y cuál es la capacidad de mantener las relaciones con las demás personas, como la apatía, el respeto, la comunicación. Adicionalmente, las competencias para la vida y el bienestar, el cual son habilidades que nos permite afrontar de manera eficiente y adecuada los desafíos de la vida, adoptando comportamientos adecuados de acuerdo a la situación. Y por último, el autocontrol emocional,
que es la capacidad de manejar nuestras propias emociones en situaciones realmente que son estresantes. Dentro de la perspectiva y evaluación sobre las emociones, podemos definirlo como la capacidad que son las cuales las personas pueden identificar sus emociones y sus sensaciones, poderlas detectar. Como segundo tenemos la asimilación o facilitación emocional, el cual realizamos para la toma de decisiones. Como tercero tenemos la comprensión y análisis de las emociones, el cual implica saber el porqué de las cosas, de las causas y asimismo las consecuencias de nuestros actos, de nuestro actuar. Por último, tenemos la regulación de la emoción, el cual a través del consciente nosotros modelamos las emociones negativas y podemos conscientemente identificar e intencionar las emociones positivas para autorregularnos. Dentro de las emociones básicas podemos encontrar 6, el cual son el miedo, la tristeza, la alegría, la ira, la adversión y la sorpresa. Dato importante son la manera, cómo yo puedo manejar una técnica para el manejo de las emociones. Entonces se recomienda 5 ítems, 5 aspectos, el cual el primero son técnicas para controlar las emociones. Como segundo, intentar no pensar en lo que te preocupa, sino vivir el hoy, el presente. Como tercero, relajarse y respirar profundo. Hay técnicas de relajación, el cual nos permite nivelar nuestro sistema nervioso y poder estar más tranquilos. Como cuarto es hacer deporte, hacer ejercicio. Recordemos que eso nos da mucha dopamina. Entonces, el hacer ejercicio es de gran importancia. Y por último, tener pensamientos positivos y bloquear aquellos negativos que nos hace de pronto confundir. ¿Cómo manejamos nosotros estos conceptos en nuestra vida personal y profesional? Pues que a través de las emociones, ya sea en cualquiera de nuestros ámbitos, es importante saberlas manejar, saber las técnicas, saber reconocer e identificar, porque una vez nosotros ya sabemos lo que tenemos, podemos hacer un orden y un control absoluto de nuestras emociones para nuestra vida común, así mismo como para los temas laborales. Bueno, esto ha sido la exposición de mi sustentación, pues finalizando como con un plan personal, el cual nos ha permitido a través de esta unidad comprobar que el manejo de las emociones, primero saber qué es, a qué nos lleva, son sus componentes, nos hace ver la importancia del manejo de nuestras emociones en nuestro ámbito personal y sobre todo también en nuestro ámbito laboral. Muy buenas noches, profesor. Mi nombre es María Juliana San Juan Ortiz. Voy a hablar sobre las principales necesidades humanas según Maslow. El concepto central de la teoría de Maslow es la autorrealización, el cual es la que define como la realización de las potencialidades de la persona, al llegar a ser plenamente humana, llegar a ser todo lo que la persona puede ser, contemplar el logro de una identidad e individualidad plena. Según Maslow, una persona está motivada cuando siente deseo, anhelo, voluntad, ansia o carencia. En la pirámide de Maslow, en las necesidades, está el inicio, que es la necesidad
es la falta de algo. Las necesidades deficitarias o inferiores son las necesidades fisiológicas, la necesidad de seguridad, de amor, de pertenencia, de estima. Si se produce una distorsión en ella, se puede generar problemas psicológicos y fisiológicos. También están las necesidades de desarrollo o superiores. Estas se orientan hacia el logro de una autorrealización, las cuales no son tan poderosas como las necesidades fisiológicas. En las pirámides de Maslow, en el nivel 1 se encuentra la base de la pirámide, en el nivel 2 las necesidades de seguridad, en el nivel 3 las necesidades de amor y pertenencia, nivel 4 necesidades de estima y nivel 5 es el nivel superior, en el cual están las necesidades de la autorrealización. Se describen 15 características propias de las personas autorrealizadas. La primera es: deben presentar un punto de vista realista ante la vida, aceptación de ellos mismos, de los demás y del mundo que los rodea, la espontaneidad, la preocupación por resolver los problemas más pensar en ellos, la necesidad de intimidad y un cierto grado de distanciamiento, independencia y capacidad para funcionar por su cuenta. Visión no estereotipada de la gente, de las cosas y de las ideas, historia de profundas y excepcionales experiencias espirituales, identidad con la humanidad. También encontramos las relaciones profundas, las amorosas e íntimas con algunas personas, los valores democráticos, habilidad de separar los medios de los fines, el vivo sentido del humor sin crueldad, habilidad para elevarse por encima de su ambiente más que adaptarse a él. Encontramos también la frustración. Vamos a ver que este resultado es la perturbación de un proceso motivacional en virtud de deficiencias, obstáculos o conflictos, de dicha forma que es insatisfacción provocada por no haber podido culminar un deseo o un impulso. Se dice que son deficiencias internas, obstáculos externos o conflictos. El estrés, vamos a ver que según Benjamín, el estrés se define, nos sentimos estresados cuando valoramos que lo que nos exige una determinación, situación, sobrepasa nuestras habilidades o recursos y puede hacer difícil salir airoso de ello. El manejo del estrés se puede reconocer de una manera fisiológica, que es donde se acelera el pulso, la respiración se agita, problemas digestivos. En la manera cognitiva están los pensamientos negativos, sobrepotencia y la inseguridad. Los conductuales, hábitos desordenados de alimentación, de descanso, consumo de alcohol, drogas, entre otras. Emocionales está el temor, presión, irritabilidad, sentimiento, impotencia, tristeza. Todas estas cosas están. En el plan personal, mi plan personal es seguir cumpliendo mis metas, mis propósitos, anhelos en cada área personal, ya sea profesional como persona, superando cada día más las adversidades de la vida. Me veo a corto plazo como una psicóloga, a largo plazo teniendo mi hogar con mi especialización en clínica y después esperar cómo me irá transcurriendo a lo largo de la vida con la ayuda de Dios. Muchísimas gracias.